sencillez y esa humildad que muchas veces a nosotros nos falta y hablo inclusive porque a veces uno se siente que uno ya es un vaso lleno y aquí uno se da cuenta y se identifica que uno todos los días al contrario, cada vez que uno escucha presentaciones va aprendiendo datos de por aquí, de por allá. Entonces siempre uno va sumando, de manera que qué bonita oportunidad de tenerlos a todos acá, de manera que pues arranquemos de una vez. Eh, vale, perfecto. Miren, el objetivo, y eso es muy importante, en mi caso a mí me ha funcionado muy bien, es lo primero es entender que la presentación, siempre les voy a hablar desde mi caso y desde mi negocio, cómo hago yo el negocio. Y digamos, en el éxito que yo he tenido en el negocio en cuanto a la presentación, pues desde ahí les voy a hablar. Puede que otras personas piensen cosas diferentes y está bien porque cada quien es su negocio y desde su negocio, discúlpenme porque esto ya me empezó a sonar, ya recordé que esto genera ruido cuando hago presentaciones. Entonces, cada quien en su negocio, pues lógicamente va cogiendo esas cosas que de repente le funcionan muy bien y posiblemente a otras personas no. Yo les hablo desde el mío. Yo entendí que la presentación es una herramienta, básicamente, es una herramienta adicional. Es una herramienta que lógicamente me puede servir como cierre, pero generalmente es una herramienta que me ayuda inclusive si yo la manejo muy bien para generar un segundo espacio con esa persona que le estoy presentando. Entonces, lo primero que yo debo entender es que si es una herramienta informativa, pero lo importante es cómo aprovecho yo esa herramienta para lo realmente importante. Y el objetivo siempre es poder conectar con la persona con quien estoy. Ese es el objetivo. El objetivo no es, discúlpenme para que me entiendan un poco, es no hablar como un loro toda la presentación. No, es poder tener ese tú a tú durante toda la presentación para poder conectar y poder entender, digamos, en la presentación de qué me sirvió como herramienta para llegar a conectar con esa persona. Entonces dice así, el objetivo es identificar un problema o una necesidad que la persona tenga y mostrarle cómo Gano Excel es la solución para ese problema. ¿Sí? Entonces, es importante desde ahí poder saber que es la herramienta más importante que nosotros tenemos de conexión con la persona, ¿sí? Pero muchas veces sentimos que lo que hicimos fue, en vez de acercarla, la alejamos. Entonces puede ser que muchas veces es que la herramienta no la utilizamos bien porque pensamos que esta, antes de la conexión, esta era la herramienta principal. No, esta es simplemente una de las varias que nosotros tenemos. Entonces, ahí es importante identificar, por ejemplo, el one-to-one. El one-to-one, como ustedes saben, es esa presentación individual que nosotros hacemos, pero es importante identificar a qué personas llevamos a ese one-to-one. ¿Sí? Al one-to-one nosotros normalmente llevamos a esas personas que sabemos que de entrada o tienen un cargo, un perfil, digamos, corporativo, un cargo, un perfil importante, entonces requiere toda nuestra atención. O lo que nosotros llamamos personas erizos o personas tiburones, que definitivamente nos van a hacer unas preguntas que muchas veces, al nosotros concentrarnos en ellas, no es bueno tener otras personas porque nos van a hacer que nos desviemos. En vez de estar pensando en otras personas, nos vamos a identificar solo con esa persona y va a ser un daño para las personas con las cuales los vamos a integrar porque vamos a sentir que la concentración va a hacer que estas otras personas sientan como que no se les prestó la suficiente atención. Entonces, inclusive durante el recorrido de estos 2 años que llevo con la compañía, me ha sucedido varias veces que luego me di cuenta que esa persona no se sintió bien porque esa otra persona me absorbió por medio de sus preguntas toda la presentación. Entonces, por eso les digo que es muy importante entender a quién colocamos en dónde, en qué espacio, sea un one-to-one o aprovechamos un coffee break para colocar a esas personas que son todo lo contrario.
Son esas personas que en el negocio nosotros llamamos ballenas o delfines, que son esas personas que son amigueras, que les encanta estar rodeada de otras personas, en compañía de otras personas, se abren fácilmente delante de otras personas, no tienen ningún inconveniente a que si tú les haces una pregunta, esas personas te contestan sin mayor inconveniente, así sea que digan, por ejemplo, que tienen alguna falencia económica en este momento. Ahí es donde identificamos a quién colocar a quién, en qué espacio. Entonces, es importante, digamos, tener esas dos figuras muy claras para poder saber a quién colocamos en dónde. Esa es como la primera etapa. Bueno, quería, esta vez, fíjense que es algo muy importante que quería yo decirles. Y es algo muy sencillo, pero es una base importantísima para uno entender nuestro negocio. Miren, aquí saqué una frase que se le había escuchado a un oro de Medellín, que se llama Tomás Viana, y me encantó esa presentación que él decía, porque efectivamente me identifiqué con él cuando él decía, habla de esta frase de Walt Disney. Walt Disney decía, trátalos tan bien que quieran regresar y traer a sus amigos. Y eso es muy importante entenderlo en nuestro negocio. Miren, nosotros en nuestro negocio a veces por frustración o porque sentimos que esa persona de repente no la vio, como decimos nosotros, no es que cómo es posible que esa persona que yo pensé que era tan inteligente o que pensé que era tan cercana a mí o que me quería tanto, pues no la vio. Y empiezas sin darte cuenta a generar ciertos gestos en la presentación y al final sales como molesto. Entonces, ese es un error el cual también lo cometí y lo que hacemos es generar que esa persona inclusive, si nosotros tenemos como una barda de los amigos y los tenemos a este lado, pues hacemos que esa persona traspase esa barda, porque lo alejamos tanto con nuestros gestos y con nuestro malestar que posiblemente esa persona no va a querer estar en una segunda oportunidad. Recuerden que es un negocio a largo plazo. Cuando hablamos de un negocio a largo plazo, no es un negocio a 6 meses ni a un año. Vamos a encontrar personas que inclusive, fíjense, ahorita precisamente me estaba respondiendo una persona antes de arrancar, la cual fue las primeras personas que yo había colocado en mi lista. Yo arranqué hace 2 años y apenas hasta ahora me está diciendo que está en un plano de abrirse a escuchar. Eh, pues eso para mí es muy, muy importante porque aquí es donde yo digo, me he aprendido a entender lo bien que nosotros tratemos la persona. Miren, así esa persona no la entienda, no la vea, no importa. O sea, tratémosla que esa persona el día de mañana, si mentalmente está abierta para escuchar o es un momento, pues qué bueno que esa persona sepa que la tratamos bien. Pero mejor aún, la persona que salió con esa sensación de que salió tan animada que el día de mañana va a querer además presentarnos varias personas porque sabe que nosotros somos una persona que le generamos mucha confianza en la presentación y que somos una persona digna para sentarnos no solamente con él, sino con varias personas a presentarle el negocio. Entonces, esta frase me pareció importante hoy presentárselas. Bueno, vamos a hablar de las partes de la presentación. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo preciso. Ejemplo, conozco personas que presentan el plan en 30 minutos. He visto el plan en 18 minutos inclusive. Y ojo, no quiere decir que esté mal presentado, un plan muy bien presentado en 18 minutos, pero entonces tenemos que aprender a medir muy bien los tiempos de la persona, del invitado, como el tiempo nuestro, ¿sí? Entonces, hay que aprender a entender estos pasos. Primero la introducción, luego el diagnóstico y luego la presentación. Y ya les voy a hablar el por qué cada uno de esos pasos. Vamos a hablar de la introducción. El objetivo es crear química y confianza con el prospecto. O sea, vamos a suponer que Adela
que acá se encuentra en este espacio, y yo no le he hablado nunca la oportunidad, pero sabe que lo va a presentar el negocio, lo primero que yo hago es decirle, hola Delita, ¿cómo estás? ¿Y cómo va todo? Preguntas cortas de forma que no se me vaya a extender mucho y luego me vaya yo a quedar como con ese espacio corto. Entonces, lógicamente empiezo a romper el hielo, a crear química, confianza con ese prospecto. Entonces, pues le puedo preguntar por su trabajo, por la universidad, por su familia, pero lo importante es empezar a interesarme por la persona, empezar como que esa persona entienda que no vine a presentarle un negocio y de una vez no voy a coger a Adela. Bueno, Adela, como te conté, hoy vamos a hablar de un negocio y de una vez lo voy presentando el negocio. No, vamos primero a empezar a crear esa química y esa confianza con la persona. Entonces, importante esos primeros minutos de introducción. Inclusive, yo lo que hago muchas veces o lo que hacía anteriormente cuando presentaba el negocio de forma personal antes de la virtual, desde que yo abría la puerta, yo ya estaba haciendo conexión con la persona. Le preguntaba, por ejemplo, Adelita, contame cómo estás, cómo va todo, contame de tu papá, contame de tu mamá, y empezaba papá, cosa que mientras íbamos llegando al punto donde nos íbamos a sentar, yo ya había adelantado esa conexión. Luego, seguimos con la fase del diagnóstico. El diagnóstico, fíjense que para mí es la base de nuestra presentación y es tan importante que muchas veces hay personas o habemos personas que arrancamos la presentación, como decimos nosotros, como un loro y no entendemos lo importante que es un diagnóstico. Ejemplo, les voy a hablar dos ejemplos que son muy claros. El uno es cuando tú vas donde el médico. Pues el médico de una vez no te va diciendo, pues te va recetando de una vez medicina sin saber qué tienes, qué hace el médico. O sea, es la misma función que tenemos que hacer nosotros. Nos sentamos como un médico y empezamos a entender cuál es la necesidad de la persona. Entonces empezamos a hacer preguntas, identificar las necesidades, metas y problemas de esa persona. Entonces vamos a coger, digamos, a Franci. Franci está acá, entonces empiezo a decirle, mi Franci, eh, y cuéntame un poco sobre el trabajo que estabas realizando, cómo va todo. Y ella empieza poco a poco a contarme y yo empiezo rápidamente a decirle, no me digas, y en tu casa, ¿cómo están? Con este tema del COVID, cómo les ha pegado. Y entonces empiezo a identificar poco a poco cuál es y también como ir rápidamente a hablarle a Adela o a Franci en este caso, de saber, muy Franci, yo por ejemplo que siempre te he visto como una persona de negocios, cómo ha sido este tema del COVID, porque no sé si te ha parado. Entonces ella me va a decir, no, imagínate, tú sabes que yo soy emprendedora, resulta que yo ya tenía listo una empresa de zapatos con la cual iba a colocar mi almacén y mi local, en fin, entonces dependiendo de el perfil de la persona, pues si es un estudiante, pues lógicamente yo le voy a hacer preguntas como estudiante, si es una persona emprendedora como emprendedora, si es una persona profesional como profesional. Entonces yo empiezo a hacerle ciertas preguntas para yo empezar a entender cuál va a ser ese diagnóstico, en qué me puede ayudar la herramienta de presentación. Y esto es muy clave, muchachos. Un buen networker es un excelente hacedor de preguntas. De manera que aquí pensamos que nosotros somos los protagonistas, tenemos que llevarnos a la mente de que los protagonistas son las personas a las cuales nosotros le estamos haciendo esa presentación. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros lo único que hacemos es desde atrás de la barrera empezar a conectar con esa persona y con sus necesidades. Después, en esta misma etapa de diagnóstico, empezamos a hacer preguntas, lo que llamamos preguntas de respuesta negativa. Por ejemplo, ¿a qué le llamo yo preguntas de respuesta negativa? Yo, por ejemplo, le digo a Franci, le digo, óyeme Franci, y contame un poco sobre el almacén que tú ibas a montar de zapatos, que me estabas contando, ¿cómo le pegó esto con el COVID? Yo ya sé que me va a responder negativamente, ¿sí? Entonces empiezo a sacarle información para yo poder conectar con ella. Entonces ella me va a decir, no, pues imagínate lo tanto así me ha afectado que en este momento tuve que cerrar y en este momento estoy buscando otra posibilidad para generar ingresos.
sea, ahí encontré, en el diagnóstico ya encontré por dónde es que yo me tengo que enfocar cuando le haga la presentación. Si yo hablo con, en este caso, Adelita, que se encuentra acá y ella es docente, entonces la pregunta que yo le voy a hacer a ella es, Adelita, en tu universidad, contame cómo les ha pegado todo esto y yo sabiendo que tú ya estás inclusive a punto de pensionarte, o sea, ¿cómo han sido las vueltas que te ha dado el COVID? Claro, de una vez ella me va a decir, no, imagínate, me ha tocado muy complicado porque ahora esto. Entonces siempre vamos a sacar esas respuestas negativas para nosotros podernos llenar de información. Y vamos a hacer también ciertas preguntas hipotéticas, que es después de haber entendido, primero que todo, hacer las preguntas negativas y luego las hipotéticas. ¿Qué es hipotético? Ejemplo que yo le digo a Franci, pues Franci, fíjate que como ya sabías que te iba a presentar este negocio, yo lo que intuyo es que tu empresa de zapatos, digamos que lo que normalmente, digamos que podía generarte a ti, digamos, a unos pocos meses, estarte generando esos primer millón, millón y medio, 2 millones de pesos. Y fíjate que acá estamos haciendo una estrategia muy específica y ahorita vas a entender por qué. Porque en nuestro negocio lo que hacemos es conectar con personas, que ahora te voy a explicar un poco más, pero lo mejor de todo es que sin salir a vender, porque en nuestro negocio no se trata de ventas, por medio de esta estrategia que estamos haciendo, te va a permitir a ti precisamente tener esos primeros ingresos y esas primeras entradas mientras tu negocio empieza nuevamente a avanzar como debería de avanzar en un par de meses, o bueno, no sé qué tanto se demore todo esto. Entonces, de una vez que voy a hacer, lo voy a generar por medio de la pregunta hipotética el interés para poderse sentar cómoda a escuchar el negocio. Eh, También les digo lo siguiente, si la persona no está en disposición o en apertura de escuchar el negocio, yo a veces prefiero no presentárselo, ¿sí? A pesar de que yo tenga a la persona ahí, porque siento que primero que todo no es el momento de la persona y lo que voy a empezar a hacer es a forzar algo que la persona de repente no quiere en ese momento o su mente no le da. Entonces prefiero más bien decirle a esa persona y dejarla más bien con la incógnita, contarle, no, mira, lo que estamos aquí haciendo esto y esto, pero es entendible, mi Franci, yo entiendo que tú, pues en este momento, por el momento que estás viendo, no estás en momento de escuchar y no te preocupes que más bien esperemos unos meses y yo te contacto, ¿te parece? Y lo más seguro es que ella me va a decir, sí, Darwin, te agradezco mucho que me entiendas y no hay ningún problema. Recordemos que esto no es un negocio de unos meses, o sea, el que le voy a presentar ahora, no puedo presentarle, pues con toda seguridad me va a servir presentarle en 2 o 3 meses. Entonces, siempre vamos llevando como ese historial que esa persona que no funcionó ahora, de repente sí me va a funcionar en 3 o en 6 meses. Entonces, lo vamos a colocar en lista de seguimiento. Eh, Listo, pues ahora sí, digamos, vamos a arrancar con la presentación, dejando muy claro el objetivo, presentar la solución al problema de esa persona. ¿Por qué? Porque ya identificamos cuál es el problema y qué es lo que necesita esa persona por medio del diagnóstico. Y importante, si vamos a presentar, muchachos, acompañados, es importante entender el nivel de la edificación que tenemos que hacer esa persona. Y hay que entender para nosotros qué es edificación, ¿sí? Edificar es entregarle la presentación a otra persona, generando la confianza con esa persona con quien no se conoce. Entonces, entendamos también importante cómo edificar. Y les explico por qué es tan importante la razón de cómo edificar. Porque a veces pensamos que edificar es, por ejemplo, decirle, mira, te voy a presentar a Andrés Guzmán. Andrés Guzmán ese fue la primera persona que trajo Gano Excel a Colombia, pero es una persona multimillonaria en este momento. De hecho, él él acaba de llegar en su Porsche, y la cual, o sea, totalmente, eso no es puede ser el mismo Andrés Guzmán que esté ahí, pero eso no es edificar, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy sentado con una persona que es una ama de casa, ¿sí?
y que está tratando de sacar su familia adelante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y resulta que Adela me va a acompañar y va a ser la persona a la cual yo le voy a entregar para que haga la presentación. Entonces, la mejor forma de edificar es decirle, mira, te voy a presentar a mi socia es Adela, y lo que voy a rescatar son las cualidades de Adela, ¿sí? Entonces lo que voy a decir, sabiendo que esa persona es una ama de casa, lo que voy a hacer es que le voy a decir, mira, Adela es una persona que yo he admirado mucho porque ha sido una mujer, a pesar de todos los estudios, de ser docente y haber sacado tantos muchachos adelante en sus carreras, es una mujer que sacó sus dos hijos adelante a pesar de una duras circunstancias de salud las cuales ella lo supo sobrellevar. De hecho, ella te va a contar parte de su experiencia, que tiene que también ver algo con este negocio, pero lo mejor de todo es que es una persona de entera confianza con la cual yo me identifico porque la admiro mucho, porque como mujer, cabeza de familia, es una mujer con un corazón increíble y es una mujer que se identificar mucho por todo lo que le tocó sacar adelante su casa. Entonces, ¿qué hice? Yo no le hablé ni que Adela es oro de la compañía, ni Adela es una mujer líder que le habla a tantas personas. Eso no es lo que le interesa a la persona. Lo que voy a lograr es identificar por medio de sus cualidades y que la persona se sienta cómoda cuando Adela le empiece a hablar de la parte que le corresponde del negocio. Entonces, eso es importante también, identificar cómo edificamos a las personas. Muchas veces yo me siento con personas y me edifican como empresario y resulta que la persona ni siquiera es empresaria, de repente la persona es un empleado. Entonces yo, por ejemplo, les digo, miren, edifíquenme como una persona que a pesar de ser empresario he dado la oportunidad a muchos muchachos a salir adelante por medio de darles trabajo. Entonces, esa es una cualidad, esa es la mejor forma, no edificarme diciéndome que yo vivo en tal lado, que tengo una casa, que tengo carros, que tengo negocios, eso no es. Entonces, importante dejar ese punto claro. En la presentación, muchachos, pues siempre dar la bienvenida. Entonces, miren, ya identificamos, ya tenemos claro qué es lo que necesita la persona, por qué hacer este negocio. Entonces empezamos a hacerle la presentación. Damos la bienvenida, hablamos de las megatendencias. Es importante en las megatendencias nosotros mostrarnos que nosotros, qué tanto tenemos la presentación de las manos sujetas. Y les voy a decir por qué. Porque a veces les presentamos a personas que inclusive saben más que nosotros y nosotros no lo identificamos. Entonces, por eso es importante durante la presentación hacer varias preguntas. Ejemplo, cuando hablamos de megatendencias y de la era de la conexión, lo primero que hacemos es preguntarle a la persona qué tanto sabes de megatendencias. Entonces, ahí entendemos si la persona, digamos, o está muy perdida o efectivamente esa persona sabe mucho más que nosotros. Entonces es para saber desde qué punto de vista nosotros tenemos, como decimos, el mango por el sartén y poderle hablar con toda la comodidad y que esa persona sienta que quien le está hablando es una persona que tiene conocimiento, que tiene, digamos, todo el valor y tiene todo el nivel para hablarle sobre el negocio. Entonces, eso es importante también identificarlo comenzando. Entonces, yo siempre pregunto, ¿sabes qué es una megatendencia, Adelita? Entonces, pues Adelita de repente me dice, pues sí, yo he escuchado, pero entonces empiezo a hablarle, no, básicamente la megatendencia es, y empiezo a hablarle de la era de la era de la conexión y las megatendencias. Pero ¿cuál es mi objetivo ahí en la presentación? Mi objetivo en las megatendencias y en hablar de la era de la conexión es que la persona tenga muy claro por medio de ejemplos cómo nosotros nos apalancamos, nuestro negocio se apalanca, ¿sí? Que eso a veces es lo que más cuesta entender, por eso estos ejemplos son tan importantes, porque lo que le decimos a la persona es, le colocamos ejemplos de cómo ciertas empresas o nosotros como personas nos apalancamos de grandes infraestructuras o de otras empresas o inclusive de personas para poder, por medio de la conexión, poder apalancar nuestro negocio de forma mucho más rápida. Entonces,
Por eso es que nosotros les hablamos de estos ejemplos de estas empresas para que la persona entienda que estas empresas no tienen infraestructura, o sea, ellas mismas no hacen, simplemente ellos se pegan de otras compañías que sí son las dueñas de esos negocios, de esas infraestructuras que hacen comida o tienen los hoteles o tienen los carros. En el caso de Uber, los choferes o las personas que tienen los carros son los dueños de los carros y cómo nosotros hacemos prácticamente lo mismo. Por medio de la conexión, lo que hacemos son transacciones por medio de una plataforma que también la compañía nos da. Y ahí es importante decir, digamos que mientras estas otras plataformas generan tanto porcentaje, nuestra compañía genera el 50%. Cuando hablamos de que genera el 50%, es importante decirle que más adelante les explicamos cómo logramos que generen el 50%. Discúlpeme, voy a abrir un momentico acá el chat porque veo que hay personas que están escribiendo edificación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, siempre estoy generando como ese punto con el presentador o la persona que le estoy presentando, perdón, dejarlo como con esa intriga de lo que se viene más adelante. Eso es muy importante porque estoy siempre generando un hilo. ¿Listo? Entonces, luego voy a la industria del café. En la industria del café, no es que yo le esté diciendo lo rico que sabe el café de Subway, ni lo rico que sabe, no, lo que le estoy dando a entender a la persona es que empresas de mucha importancia y mucha relevancia que han crecido en otros sectores, como Ferrari en tema de carros, Mercedes, Subway en el tema de comidas, McDonald's también en el tema de comidas, pues finalmente han visto en la industria del café una industria que al ser la segunda bebida que más se consume en el mundo, todavía mucho más rotación y frecuencia en este negocio que inclusive en sus propios negocios donde inicialmente arrancaron. Entonces eso es lo que yo trato de hacer ver y conectar a la persona en esa parte de la presentación cuando hablo de industria del café. Hablar de cómo estamos en una industria donde generamos mucha rotación y frecuencia. O sea, durante el día la persona que consume café consume 3, 4 veces tazas de café y fuera de eso no está esperando que sea el fin de semana o principio de semana, sino que lo consume de lunes a domingo. Y en la parte del bienestar, digamos que en esta parte yo me apoyo mucho de hacerle también preguntas a la persona, de decirle, por ejemplo, si considera que este es un momento donde las personas tienen mucha conciencia de tener una calidad de vida sana. Entonces, normalmente la persona recuerden, siempre estar haciendo preguntas, ¿para qué? Para que la persona esté enganchada. No nosotros hable y hable y hable, no, que la persona esté enganchada. Entonces, le digo yo a esa persona, perfecto, eh, veo que, o sea, efectivamente sientes que este es un buen momento de la industria del bienestar. Sí, claro que sí. Ok. Y también, digamos que yo he percibido que la gente en este momento quiere más cuidarse que en cualquier otro momento, sobre todo en el tema del COVID, pues ya sabemos todo lo que se está generando para los cuidados de las personas, no solamente ya, si antes la gente quería verse, ahora quiere sentirse bien y lógicamente quiere digamos que no pasar por un COVID y por eso tanto cuidado. Entonces, siempre estoy haciendo preguntas para que la persona conecte y entienda cómo este mundo del bienestar está en su mejor momento. Y eso inclusive, ahí cierro diciéndole, esta industria, inclusive, mira que en la filmina hablo de que la industria del $1.000.000.000, pero realmente a partir del COVID, esta industria al día de hoy se ha vuelto la industria de los 4,5 trillones de dólares. O sea, eso es lo que ha crecido en estos últimos meses. Ha sido una cosa increíble. De manera que en la industria de la cual nosotros nos estamos apalancando es una industria definitivamente muy poderosa. Entonces, le hago crear a la persona que efectivamente lo que le estoy hablando es algo, no es algo sencillo, es una empresa con demasiado poder y lo que le voy a hablar es algo muy importante. Entonces, luego le hablo y ahora te voy a hablar
te voy a juntar para que entiendas ahora sí de las tres megatendencias de las cuales hablamos y cómo nosotros nos apalancamos. Entonces voy a la filmina de lo que nosotros hacemos y ahí le explico lo que nosotros estamos haciendo en este momento es posicionando una nueva categoría de café. Entonces fíjate, ahí está la industria del café. Resulta que este es el primer café saludable del mundo. Entonces, nos estamos apalancando de la industria del bienestar y de la salud. Como ya te hablé, es una industria que está moviendo millones de dólares y cada día está creciendo más. Pero además, fíjate que nuestro producto se apalanca por medio de una plataforma y lo que nosotros hacemos es conexión. ¿Sí? De manera que ahí se están juntando las tres megatendencias en una sola. Por medio de una plataforma, nosotros conectamos, inclusive conectamos con personas de otros países, que igual ya ahorita te cuento cómo es que conectamos con personas de otros países. Lo hago, hago ese comentario para que la persona de una vez se enganche y esté interesada hasta el final de la presentación el tema de los países. Entonces siempre estoy generando como esa incógnita. Y de ahí le digo, de manera que eso es lo que nosotros hacemos en este momento. Hasta ahí, entendido. Entonces, pues, siempre estoy llamando la atención de la persona. Y luego paso a hablarle, le hablo de las... bueno, importante ahí dejar muy claro el por qué nuestro café es saludable. Entonces, lógicamente, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hablarle de los antioxidantes, de 154 antioxidantes, 200 nutrientes que tiene el producto. Empiezo a hablarle cómo, de una forma muy sencilla, nuestro presidente simplemente juntó las seis, como Asia, durante toda su historia, siempre ha estado por medio de digamos, toda la medicina herbal y tiene tanto conocimiento inclusive en este tema de hongos, y como nuestro presidente lo que hizo fue coger el Ganoderma lúcido. Y es importante también, a propósito, preguntarle a las personas que si saben qué es el Ganoderma lúcido. Si esa persona sabe un poco, pues, ¿qué es lo que sabe? Y si no, pues poderle hablar con toda la propiedad. Vuelvo a decir, para saber que nosotros tenemos el mango, el sartén por el mango, y saber que nosotros estamos hablando con propiedad. Entonces, ahí es donde le vamos a decir cómo hizo nuestro presidente para juntar las seis especies del Ganoderma lúcido, y unirlas y hacer un superhongo. Pero adicionalmente, entender cómo entendió él que posiblemente, si bien en Asia hablar de hongos es algo tan común, pero posiblemente en otros continentes él tenía que encontrar la forma de cómo llevar el producto por medio de consumos de alto consumo. Y ahí fue donde entendió que uno de los productos que más se consume en el mundo, y la segunda bebida que más se consume en el mundo, es el café. Pero lo mejor de todo es que no tenía que crear hábitos, porque en el posicionamiento de un producto lo que más cuesta es cambiar el hábito a la persona, y acá no hay que cambiar ningún hábito. Entonces, cuando él entendió eso, fue una cosa increíble, porque ahí fue donde la empresa empezó a crecer de una forma mucho más rápida y mucho más acelerada, y por eso al día de hoy lo que estamos haciendo es posicionando una nueva categoría de café. Paso a las tres etapas de nuestro negocio y le hablo sencillamente, le digo a la persona que estamos en la primera etapa, como ya se lo voy a mostrar. Entonces le muestro, y de una vez le digo que en Asia la compañía ya está inclusive en la tercera etapa, lo que hace que en este momento tengamos una oportunidad en nuestras manos muy importante y muy relevante para nuestro negocio, y eso es lo que en este momento estamos invitando a que esa persona se aproveche de este justo momento donde nuestra compañía apenas está arrancando en esa primera etapa. Le hablo de qué consiste las primeras tres etapas, y de ahí paso rápidamente a mostrarle lo de la compañía. De repente le hago el comentario, si es una persona que le gustan mucho los datos, le hago el comentario de, inclusive entrando por Google Earth, puede ver la compañía desde internet, desde su computador, como para generarle como mayor tranquilidad, y le hablo un poco de que esas son las plantaciones y la parte corporativa de la compañía. Chao, salgo rápidamente de esa imagen. Y en la otra imagen le doy muchísima importancia a todo lo que es la parte, digamos, le hablo lo que vende la compañía a nivel mundial,
para que la persona sepa que esto es una compañía totalmente posicionada en muchas partes, en otros continentes. Le hablo que la compañía maneja el 80% del ganoderma lúcido, que eso es importante, sobre todo que en este momento la compañía no trabaja con intermediarios, hace las cosas completamente y la compañía es dueña de todo el proceso y eso hace que a nosotros las condiciones que al día de hoy tenemos con la compañía de cómo ganar, que igual ya se las voy a explicar, nuevamente hago otro gancho, hace que no nos cambie esas condiciones, entonces nos mantenga al día a día de una forma muy clara lo que al día de hoy, dentro de 10 o 20 años, vamos a seguir manteniendo con la compañía. De ahí hablo de los reconocimientos muy rápidamente, el tema de la UNITAR como una unidad de la ONU, donde digamos que desde ahí se le ha hecho el reconocimiento por toda la labor científica que ha hecho el señor Leo Sonsen. Paso al Vaticano, básicamente le digo a la persona que el Vaticano tiene dos vertientes, una que es la que casi todos conocemos, que es la parte religiosa, pero otra vertiente importante es la parte social, y ahí en esa parte el señor Leo Sonsen ha sido llamado del Vaticano para para tener una de las 12 sillas de esos embajadores de buena voluntad por todo lo que él ha generado en bienestar para el mundo con todos sus avances científicos, con el ganoderma lúcido. Luego paso a hablar de la revista Dinero, para darle como mayor solidez y hablando un poco, ahí voy a entrar un poco al tema de la legalidad, que es tan importante que a veces pensamos de tantas presentaciones que hacemos, muchas veces olvidamos que eso es muy importante dejárselo claro a las personas. Y en la parte de legalidad, eh, por ejemplo, decirle a las personas, por ejemplo, cuando hablo de la revista Dinero, que en este momento, si bien la revista del año pasado, que salíamos en 125.000 millones de pesos, al día de hoy, ya de estar que sale la nueva revista, donde nosotros subimos a 158.000 millones de pesos en la revista que más peso tiene de economía en nuestro país. Entonces, quiere decir que es una compañía que genera mucho aporte en la parte económica en temas de impuestos, lógicamente, al país. Y cierro hablando de la solidez y futuro, mostrándole la compañía, contándole a la persona el momento por el cual está atravesando la compañía, que es el mejor momento porque apenas está llegando a posicionarse en América con este edificio, el cual lo va a hacer aquí para los que estamos en Bogotá, pues con todo el día, muchas veces estamos pasando ahí durante el día, sobre todo los que vivimos cerca a esta zona, como en mi caso, entonces yo le hablo a la persona de lo importante que es el momento en que está ingresando a la compañía, donde inclusive está llegando está llegando el momento en que la compañía compró un lote, el cual le costó más de 20 millones de dólares, pero lo importante es entender que nosotros no estamos colocando un solo peso. ¿Qué estamos haciendo? Apalancándonos de la compañía y de la gran inversión y la infraestructura que nos está generando la compañía para nosotros poder apalancar lógicamente nuestro negocio. Entonces, fíjense que siempre estamos generando ese enganche de apalancamiento, infraestructura y haciéndole entender a la persona de una forma muy clara nuestro negocio. De ahí pasamos de ahí paso a hablarle un poco a la persona digamos, de los planes de proyección, le hablo del 2x2 o el 4x4, perdón, espérenme un segundo porque, ok, de ahí hablo, eh, ahí casualmente no aparece en la estructura donde nosotros primero hablamos de cómo ganamos hasta la quinta generación. Tenemos 12 formas de ganar. De hecho, a la persona le digo, mira, nosotros tenemos 12 formas de ganar, pero yo solamente te voy a hablar hoy de las dos, porque con esas dos es suficiente y vas a quedar totalmente conectada, porque con esas dos, créeme que es bastante los números que te voy a mostrar. Entonces, ahí estoy generando nuevamente como ese enganche, esas ganas de mostrar y de querer ver ya los números. Entonces, lógicamente, le hablo de las tres formas de ganar, de ingresos rápidos,
y pues de los tres tipos de ingresos y de una vez paso a decirle a la persona, le muestro la forma de cómo ganar en bonificación por conectar hasta la quinta generación. Ahí yo trato últimamente lo que hago es como hablarle a la persona por medio de ejemplos y le hablo, a veces me apalanco mucho del ejemplo de Uber. Entonces lo que le digo a la persona es, fíjate, hazte de cuenta como si a ti Uber te permitiera por hacer, digamos que por bajar la aplicación, a ti te pagaran un bono. Pero lo mejor de todo es que por esa aplicación y por ese carro que tú, o por esa forma que bajaste la aplicación, hasta 5 veces un servicio de un carro, a ti te estén pagando un bono por estar cogiendo, digamos, esa aplicación. O sea, hasta 5 veces utilización te estén a ti, sin tú coger el carro, simplemente a ti te estén pagando. ¿Por qué? Por simplemente estar recomendando la aplicación. Entonces, trato como de que la persona se identifique de una forma mucho más fácil con algo del día a día de esa persona, que puede ser estar cogiendo un carro de Uber o entender el medio del Uber con nuestro negocio. Entonces le digo, lo mismo sucede acá. En nuestro caso, nosotros por medio de la recomendación también ganamos hasta la quinta generación. Entonces, hazte de cuenta que por diferentes paquetes que tiene la compañía, en este caso, la compañía tiene, voy a hablarte del paquete que más beneficios da, que es un paquete de $1.000, o inclusive en Colombia tiene un valor mucho más por debajo, que es de 3 millones, de 3.350.000. Por ese paquete, cada vez que nosotros recomendamos, nos pagan 502.500. Y adicionalmente, ganamos hasta la quinta generación. Esa persona trae a una segunda persona, a ti te pagan nuevamente 67, luego llega otra persona 67, luego otra persona 67, y digo, hasta la quinta generación 134. Para entender que esa persona, o para comprender que efectivamente esa persona entendió, lo que yo hago generalmente es decirle, se entiende que es una primera generación, entonces esa persona me dice, sí, ok, perfecto, o sea, se entiende que tú puedes tener cuantas generaciones, primeras generaciones quieras. Si tienes 10 generaciones, con cada una creces hasta la quinta generación. Entonces ahí la persona quedó completamente clara, y de ahí paso lógicamente al tema de puntos y le especifico de una forma muy clara. Le digo, mira, tal cual, hazte de cuenta como muchas empresas, digamos, si el éxito sabes que tiene puntos, si sabes, por ejemplo, que tú tienes tu tarjeta Biancamillas, ahí te generan puntos. También dependiendo del perfil, yo le coloco el ejemplo. Entonces, lo que hago es que siempre se esté identificando con cosas muy palpables, que a la persona se le venga a la mente esa imagen y que sea muy entendible luego entender los ejemplos de cómo ganamos nosotros acá. Entonces, ahí le digo, entonces cada vez que generas 500 puntos a un lado, sí, porque nosotros crecemos en forma de binario, y ahora inclusive te explico por qué el crecer en forma de binario te da mayor, o nos da mayor respaldo a que nuestro negocio genere éxito. Pero ahora te explico. Por el momento lo que te digo es 500, cada vez que tú recojas 500 puntos a un lado y por otro lado te hagas 500 puntos en personas o en socios que vayan llegando, digamos, con ese primero que ganaste 500, 2.500, ganas 500 puntos, y con el otro otros 500 puntos, 500, 2.500, pues lógicamente te compensa la compañía y te da, digamos, en este caso, te da 284.000 pesos adicionales por ese bono. ¿Entendido? Generalmente la persona, digamos, que lo entiende. Si no, leo, soy un poco más específico y una vez le digo, mira, no te preocupes si no entendiste bien, te voy a hacer un ejemplo donde vas a entender mucho más o perfectamente, de una forma mucho más clara el ejemplo. Entonces, ahí paso, le hago el ejemplo del 2x2 y le hago entender de cómo de dos en dos, donde solamente él trae dos personas que entiendan el negocio, y ahí digamos que soy muy claro con decirle, mira, aquí no estamos buscando personas para meter. Aquí es importante la confianza que se tiene, digamos, la confianza que yo te tengo para decirte, quiero emprender contigo, quiero que entre los dos nos apalanquemos. Y ahí es cuando tú entiendes de que aquí no estamos buscando gente para meter, sino gente para que crezca con esta oportunidad de negocio. Pues lógicamente vas a ver que esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú traigas tus dos primeros empresarios, tus dos primeros socios, entiendes de que ellos entendieron perfectamente que llegaron a
sumar a tu equipo y apalancar equipo. Entonces ellos van a salir a buscar también sus dos. Ahí van a ser cuatro y entonces les hablo de generación en generación hasta finalmente cerrar y que entienda por qué es que se gana esos 16 millones de pesos, que ahí es donde le digo, te los puedes ganar en el tiempo que tú quieras, dependiendo del acelerador que le coloques, o en un mes y pico, o te los puedes ganar en 5 o 6 meses. Aún así, si te los ganas en 5 meses, es como tener un sueldo adicional de 3.200.000 pesos durante este tiempo. ¿Qué quiere decir? Que sería un adicional a lo que ya tú te ganas. Ojo, si yo veo que esa persona es de ese perfil, que, que digamos, gana normalmente 3 millones de pesos, entonces yo le digo, de una vez la conecto diciéndole que ese es un adicional a lo que esa persona se gana. Pero si veo que esa persona no es del perfil que se gane 3 millones, sino que se gana menos, entonces le digo pues totalmente, ahí es donde yo debo estar muy conectado con la persona a la cual le estoy presentando y entender que ahí lo que le voy a decir es, y te vas a ganar 3.200.000 pesos, que en este momento sería un apoyo enorme adicional a lo que ya tú haces. Entonces, siempre estoy conectando a la persona. Luego paso, le digo a la persona, ahora, si yo veo que esa persona es de, digamos, de unos números mucho más grandes. Entonces yo lo que le digo a esa persona es, mira, Adelita, en tu caso, que yo sé que de repente 16 millones y 3 millones de pesos, pues de repente no es lo que tú estás buscando en un negocio, pues tú vamos a buscar una fórmula que es a la cual, de hecho yo aplico un poco más, pero digamos que es una fórmula que nos permite inclusive tener un crecimiento mucho mayor y ahí es donde te muestro la proyección del 4x4. Son personas que quieren crecer de 4 en 4 y sus socios y los que traen son personas que tienen esa misma visión. Entonces mira cómo pasamos de hablar de 16 millones a 300 y pico millones de pesos. Entonces siempre estoy enganchando a esa persona y le digo, y eso no es todo. Y eso no te he hablado de la mejor, todavía se viene una forma que fue la que a mí me estalló más en este negocio, por la que se gana. Y es la compensación, digamos, en este caso, por consumo o por reconsumo de todos nosotros en la compañía. Pues lógicamente, como toda compañía, pues tú sabes que se sostiene es de las ventas de producto, o si no, pues no sería una compañía legal. Ahí apunto nuevamente a la legalidad y le dejo muy claro a la persona. Entonces, lo que nosotros hacemos, fíjate que cada vez que haya una persona que genere 48 puntos en el mes debajo tuyo, ¿sí? Como ya te expliqué, es un binario, y debajo tuyo al otro lado otros 48 puntos, pues fíjate que, ¿qué representa eso? Aproximadamente 4 cajas de café, vamos a colocarlo así. Cada vez que esa persona consuma en el mes 4 cajas de café a un lado, 4 cajas de café al otro lado, son 48 puntos. A mí esto definitivamente me estalló. Recibes 27.336 pesos. Entonces, o recibimos, y la persona lo más seguro me dice, pero ¿dónde está el negocio? Le dije, pues te estoy hablando de solo 2 personas, pero ¿te acuerdas que te hablé de cómo vamos creciendo? Entonces, mira la proyección de lo que sucede, ahí paso a la otra proyección y le empiezo a hablar, mira, en el primer mes que seamos 2 personas, y empiezo así, hasta que llego al porcentaje de hablarle de cómo nosotros llegamos inclusive a 4.000 personas, a 4.012 personas y tenemos una rentabilidad de 111.968. Entonces la persona le digo, ¿tú crees eso posible? Y normalmente la persona no tiene esos números en la cabeza, entonces yo ya estoy sujeto porque es que yo tengo que estar siempre previendo qué es lo que está pensando la otra persona que tengo alrededor. Y esa persona me dice, eh, pues la verdad, yo le dije, perfecto, eso también pensaba yo. De hecho, la persona que me presentó este negocio, eh, pues yo no le podía hacer esa pregunta porque yo sabía que él sí se los estaba ganando. Entonces ahí le genero seguridad a la persona. Y luego le digo, fíjate que vamos a colocar, entonces inmediatamente yo ahí tengo que tener muy claro cuál es ese nivel de termostato en que yo veo que esa persona en su mente puede calar a los números. Ejemplo, si esa persona es una persona que para ella
ganarse ya 11 millones de pesos es suficiente, entonces yo inmediatamente tengo que ir a decirle a la persona, identificarme con ella y decirle, efectivamente, Adelita, yo pensaba lo mismo que tú, porque yo también soy muy escéptico. Y lo que pensé es que uno no se gane ni siquiera el 50% ni el 30%, sino que se gane el 10%. Mira que con el 10 son 11 millones de pesos, pero ¿cuántas personas traes tú? Dos, no es que traigas 4.000. Y mira esos dos de crecimiento en equipo, ¿cómo lo logramos todos? ¿Mm? Pero digamos que hasta ahí, bien, entendible. 10, 11 millones de pesos te funcionan, te sirven. Acuérdate que ya hemos conectado con la parte del diagnóstico de lo que esa persona necesita. Entonces eso es importante tenerlo muy claro en este punto de la presentación de la proyección para que la persona pueda inmediatamente conectar con esa necesidad que él tiene, con la solución que le estamos dando con nuestro negocio. Luego le hablo de la curva de la oportunidad y ahí le revuelvo y le recalco, importantísimo, hablarle de que estamos en la primera etapa apenas del negocio, que apenas está la parte de la introducción, que todavía, que el momento en que está llegando es un momento muy importante porque todavía falta la etapa de explosión del negocio y de la madurez. Luego inmediatamente lo conecto con decirle, importantísimo, la parte del posicionamiento, que ustedes recuerdan, aquí no sale, pero recuerdan perfectamente, perdón, sí, acá sale la parte del posicionamiento. Entonces siempre le digo a la persona, mira, el posicionamiento te lo voy a enseñar acá, es muy importante para que entiendas cómo es que crece claramente el binario. Entonces le digo, mira, hazte de cuenta que el binario es, tú tienes que colocar una persona acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, y todos tenemos que hacer ese mismo esfuerzo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esa labor de colocar binario a un lado y a otro, entonces, ¿qué sucede? Pues lógicamente que sientes que no estás trabajando solo, sino que además estás trabajando, inclusive yo, que soy la persona con la que empiezas a trabajar, estás viendo, por ejemplo, mañana que tengo una presentación en Estados Unidos, vamos a suponer esa persona arranque. Imagínate que tú, por posicionarte hoy, esa persona va a quedar debajo tuyo y tú, sin ni siquiera haber arrancado, ya arrancas a tener un equipo completamente en Estados Unidos. Así de rápido funciona este negocio. Entonces, fíjense que de una vez tengo el perrito de la vecina, bueno, pero por el momento parece que se calmó. Estaba pensando si pasarme para otro lugar. Entonces, fíjense cómo siempre estoy llevando a la persona a que la persona se identifique con la facilidad, con el enganche y sobre todo de cómo va a crecer de forma muy rápida. De ahí, después de haber pasado todo esto, paso a decirle, eh, mira que porque uno nunca sabe con quién está sentado. Y uno, definitivamente, muchachos, van a tener que mover a otro lado. Discúlpeme, pero como estamos entre familia, sé que no hay ningún inconveniente, pero lo importante es que me terminen de escuchar en esta presentación. De manera que ahí no sabemos si la persona tenga algún conocido en Guatemala. Entonces es importante de una vez ubicarlo. Y fíjate que, mira, te acabo de hablar de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente nosotros podemos abrir plaza o podemos abrir sucursales en cualquier lugar. En cualquier lugar, sea que esa persona simplemente sea un consumidor, o sea que esa persona inclusive quiera tener una red de ventas y tener personas con las cuales vender, o que esa persona simplemente sea un socio tuyo para que ayude a apalancar el crecimiento tuyo, o inclusive personas que van llegando a tu equipo, de manera que tú tarde o temprano vas a tener posiblemente personas, y empiezo a enumerarle los países. Esto es un negocio increíble. Entonces ahí normalmente yo lo que le digo a la persona, ¿qué te parece hasta ahí? Ok. Te voy a mostrar. Bueno, ahí lo que hago es llevarlo. Disculpen, me desconcentré con la bulla del perrito. Entonces, yo inmediatamente lo que hago después de hablarle de los países es decirle a la persona: mira, lo mejor de todo es que todo lo llevamos a nuestro celular tal cual como hacen todas las grandes empresas. La aplicación que tiene la compañía nos permite, inclusive yo estar sentado contigo, estar de una vez haciendo, digamos,
toda la parte de la entrada tuya a la compañía para que arranques hoy mismo, o personas que necesiten el producto en cualquier lugar, desde mi plataforma, desde mi celular, yo puedo hacer absolutamente todos los ingresos, hacer absolutamente todo, pero adicionalmente la compañía, por la solidez que ya está empezando a tener en Colombia, tiene 9 sedes en las diferentes y principales ciudades, y ahí es donde volvemos a lo mismo. O sea, tenemos todo un músculo financiero de la compañía y un apalancamiento increíble para nuestro crecimiento. De manera que este es un negocio increíble y ahora sí voy a mostrarte para tú poder ingresar y arrancar. De hecho, hoy mismo te voy a mostrar las formas de pago. Siempre en las formas de pago, digamos que yo le hablo y le hago énfasis al paquete 3. ¿Por qué? Porque si le hago énfasis al paquete 3, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que le voy a generar la posibilidad a la persona que si en ese momento no puede entrar con el paquete 3, tenga posibilidades al ver los otros paquetes, ¿sí? Entonces, eso me permite como que decirle a la persona, no te preocupes, o sea, este paquete es el que te da todas las ganancias de lo que hemos hablado en bonificaciones y en puntos, pero está el paquete 2 y el paquete 1 que pues dependiendo, veo que efectivamente entendiste, querés crecer rápidamente, querés aprovechar de todo el apalancamiento, además de todas las presentaciones que voy a tener durante la semana y que posiblemente ya tengas personas esta misma semana debajo tuyo, de manera que es en el paquete en que finalmente tú creas que puedas arrancar en este momento y pues la idea es de que sí, tarde o temprano te puedas subir al paquete 3 para que tengas todos los beneficios. De manera que hasta ahí llegamos, muchachos. Esa es el final de la presentación. Y lo otro es entender rápidamente que si esa persona está interesada en ese momento o no, preguntarle nuevamente antes de cerrar la presentación. ¿Estás interesado? ¿Te pareció que podemos arrancar? ¿Cuándo podemos arrancar? Si esa persona está realmente interesada, es importante que si esa persona, o sea, es muy clave decirle a la persona o dejarle claro que primero que este no es un negocio de andar detrás de nadie y que tu forma de trabajar no está hecha para andar detrás de nadie. Este negocio está hecho para ayudar a crecer, no andar detrás de. Entonces, si parte de eso, es importante saber que si no le interesó, que no lo puede decir y que pues no pasa absolutamente nada, pero que si está interesado, pues nosotros también entender qué líneas empezamos a dejar para un seguimiento, que como ustedes saben, seguimiento ya es otra parte de los básicos. De manera que voy a abrir rápidamente los micrófonos por si hay alguna duda, alguna pregunta. Mi Darwin, hay Dímelo. unas preguntas en el chat para que las Claro. revisemos y las podamos contestar. Gracias. Gracias, Claudita. Tú dirás por quién arrancamos. Espérate un segundo que no logro verlas. Muchas gracias. Aporte, gracias. Okay. Carolina, Valencia. Vale, Carol. Si Carol está ahí, puede abrir el micrófono, buenísimo. ¿Tienes forma de abrir el micrófono, Carol? Espérate por acá. Bueno. Vente, Leo, te voy a leer la pregunta. Gracias. Dice, esas preguntas de las que hablabas durante la presentación, ¿se usan más que todo en los one-to-one o se abre el espacio en un coffee para esa interacción? Qué buena pregunta. Generalmente son más usadas en one-to-one. ¿Por qué? Porque permite que entender de que la persona no se te esté distrayendo. O sea, siempre mantenerla conectada con preguntas y aterrizando a esa persona. ¿Por qué? Porque hay veces nuestra presentación con tanta información se vuelve densa. Entonces es importante aterrizar a esa persona preguntándole que si entendió, que si entiende que es, por ejemplo, lo que les decía, el hongo ganoderma, que es para ella las megatendencias, en fin, preguntas que nosotros vamos encontrando.
En los coffees, pues se vuelve un poco más complicado porque de hecho inclusive muchas veces decimos a la persona que apague su celular para que esa persona pueda estar concentrada durante toda la presentación. Normalmente yo sí me detengo en ciertas partes cuando estoy en coffees porque me permite generar, primero que todo, volver a enganchar a la persona y segundo, entender si hay alguna duda, pero sí trato de recorrer por lo menos hasta por lo menos un 35-40% de la presentación. ¿Para qué? Para no estar haciendo la presentación tan larga porque cuando empieza una pregunta, generalmente empiezan dos, tres, cuatro. Entonces es eso, mi querida Claudita. Si ahí, si está bien. Andrés Felipe, Ajá. está súper bien, gracias. Andrés Yo, yo, te- Felipe, yo tengo Sí. una. Pues no es Andrés Felipe, es mi hermano se conectó, entonces ya le cambié el nombre, pero soy yo, Darwin. Dale, mi Juan. dale, Juan Pablo. Bueno, antes que nada agradecerte, Darwin, por este espacio. Tú sabes que yo te admiro mucho y todo tus enseñanzas y tu experiencia siempre son muy válidas. Una pregunta, más que digamos, del cómo, es algo que, digamos, varios directos me han dicho, y el paquete empresarial hay que decirle a la gente al principio que hay que invertir, entre comillas, o al final. ¿Por qué te pregunto esto? Porque tú sabes que antes de toda la parte virtual, pues nosotros con el plan Servilleta le decíamos a la gente, mira, hay 3 paquetes empresariales, etcétera, y luego pasamos a explicar las formas de comisionar. Pero entonces una directa me acaba de escribir, me dijo, no, mira, es mejor si lo hacemos al final, porque así la gente no se cierra, que hay que invertir. Pero a mí me gusta personalmente decirle a las personas antes, porque al final me dicen, es que había que invertir, no sabían. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que puede ser mejor? Más allá, digamos, del cómo, de la técnica, que sabemos que al final no es lo importante, es más como el mostrar la oportunidad. Pero en tu experiencia, ¿qué puedes decir tú? La verdad, te voy a decir mi experiencia. Mi experiencia es que no he tenido a nadie que me diga como que, hay que invertir. Bueno, eso me ha pasado. Primero, entonces, desde mi experiencia, lo que yo te digo es en el estado, y va a sonar raro, pero yo digo que en el estado en que uno se encuentre, el que está presentando, ¿sí? Porque hay días en que uno está en ese feeling en que todo le fluye. Y ese día, independiente con el que estés sentado, o sea, te sientes como muy cómodo. Eh, pero efectivamente, yo, por ejemplo, soy muy de la forma de pensar tuya, Juan. O sea, o sea, si la persona se siente cómoda, hágalo. O sea, hágalo porque finalmente eso hace parte de la presentación. Entonces, pero el que no se sienta cómodo, no lo haga ahí. Yo eso sí también te digo, el que no se sienta cómodo, siga derecho y deje hasta el final. ¿Por qué? Porque aquí va a arrancar a gaguear. Inmediatamente eso se siente, o sea, como que ahí se pierde la conexión. Entonces, en cambio, el que lo hace de forma muy cómoda, como que el que lo está entendiendo está tan conectado que, ok, perfecto, y sigue derecho. Entonces, para mí sí es muy importante, dependiendo el presentador y cómo se encuentre ese día el presentador. Perfecto. Muchas gracias, Darwin. Ok, Claudita. Nancy Roldán levantó la mano, pero no sé Ole, si quieres habilitar el micrófono, claro, Nancita. Nancycita. Si te queda fácil, Nancycita, háblanos. Sí, ya pude. Ajá. 3 cosas. Sí, Una, felicitaciones porque me encantó la presentación. Qué maravilla. Te felicito, Darwin. La segunda, que en el Facebook salió un famoso chef que ha tenido que cerrar su restaurante, ajá. que lleva 20 años, y yo no quiero no pensar en ti, para que lo contactaras y que pues tienes una experiencia que lo puede beneficiar. No he pensado en mí, sino en ti, porque ese señor dice que todo el mundo le ha mandado mensajes pues apoyándolo, parece que ha sido de la alta sociedad de Bogotá, y un restaurante, un chef famoso. Cometí el error de no escribir el nombre para dártelo, pero te lo puedo mandar por el Messenger, ¿no? Claro que sí, mi Nancycita, claro que sí. Para que lo contactes, porque me parece que el pobrecito está como
que ha dejado no sé cuántos empleados sin empleo. Bueno, Buenísimo. esa es la segunda. Ah, La tercera es un testimonio mío, personalísimo, ok. que creo que a todos los puede beneficiar. A mí me van a operar de los ojos y ayer ya me han hecho N clase de exámenes. Ayer estuve con el internista y me examinó totalmente, me hicieron pruebas de circulación y quiero decirles que mi corazón está funcionando rítmica y armoniosamente. Mi corazón es perfecto, tanto que el médico me dijo, se puede operar a la hora que sea. Le digo yo, ¿y qué salió? Y me dijo, sí, es que estás como un lulo. Hacía rato que no oía esa expresión, pero pues me sentí muy halagada. Y quería comentarles qué tomo yo, aparte de mi desayuno. Yo no dejo ni, si no es gano chocolate, gano café, si no es gano café, es el negrito, el gano clásico, pero nunca me falta el Cordigol también. Me lo tomo al levantarme y me lo tomo al acostarme. De modo que creo que es un testimonio poderoso para ustedes, Míralo acá. porque estuve a punto de morir por problemas de corazón y vean lo que ha pasado. Muchas gracias, Nancicita. No, tú eres mi fanática número uno. Gracias. Una bella, una bella. Nada, Claudita, ¿hay alguien más? En el chat no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere habilitar el micrófono. Ya digamos que vamos en el tiempo. Perfecto. Si no hay más preguntas, ya podríamos cerrar ahí. Bueno. Un momentito, Sí, perdón. Nancicita. Hay un aporte mío Claro. que lo hago bastante en mis conferencias de Unity, que cuando hay ruidos, perros, mientras tú hablas acá en mi apartamento, al frente hay una construcción, tiraban, bueno, entonces nosotros decimos, los ruidos de afuera no me perturbarán, por el contrario, me ayudarán a concentrarme más y mejor. Si hacen eso, créanmelo, que pueden ladrar todos los perros del mundo, pueden estar tirando las piedras, los de la construcción, que uno no se oye. Háganlo con fe. Los ruidos de afuera no me perturbarán, por el contrario, me ayudarán a concentrarme más y mejor. Y Nancicita, muchas gracias. Además porque sé el nivel que tienes en todo este tema de prosperidad, entonces sé que lo que dices es muy válido y tiene un fondo pues un fondo muy sólido, de manera que no es un comentario. Muchachos, yo les quiero pedir un favor antes de irse, si la gran mayoría de ustedes pueden colocar cámara, les agradezco para tener un récord de presentación, para tomarnos una foto. O si alguien también me puede ayudar ahí con una fotico, más bien para que nos veamos todos y luego me la envían por WhatsApp. Les agradezco. ¡Ah, Ivonne! ¡Wow! Ahora sí alcanzo a ver ya varias caras conocidas. Dieguito, es como si se hubiera destapado. ¡Wow! El doctor Gabriel Tilbe. ¡Wow! ¿Qué nivel está este equipo? ¡Wow, muchachos! Adelita, tú puedes, o Juan Pablo, si me puedes regalar la foto, te agradezco, mi hermano, que nos tomes una foto a todos, porque me queda... Vale, pues, voy a tomarla ya. Espera un segundito. 1, 2, 3, sonrían. Listo, perfecto, ya la Súper. tomé. Muchachos, se los agradezco enormemente. Uber, mi hermano, y a los que no os conozco, Adrianita, por ahí te veo también, qué enorme. Gracias por esta mañana tan increíble, me llenaron de energía además para las presentaciones que tengo ya en el día. Mía, hermosa. Gracias a todos por hacer parte de esta gran familia que somos. Un beso y gracias por permitirme llegar a sus mentes y a sus corazones. Cami, un abrazo. Chao.